Seguimos en Uxmal, que representa perfectamente bien el periodo clásico de la civilización maya, probablemente fundada en el siglo VII de nuestra era, con edificios monumentales y de limpias estructuras. Fue un dechado de urbanización, centro de estudios, eje comercial, artesanía muy elaborada y agricultura y pesca muy avanzadas. Su área de construcción conocida se conserva en muy buen estado y es una de las más grandes y más amplias del mundo entero, con todo tipo de edificaciones tanto habitacionales como institucionales y religiosas. Pirámides, domos y palacios que no tienen nada que envidiarles a las edificaciones actuales. Se calcula que hasta 1 millón de habitantes podía albergar la ciudad y sus alrededores, muchos de ellos aún por explorar, donde seguramente se levantaron más edificios. Cuenta la leyenda que Uxmal se erigió 3 veces y que a eso se debe su nombre. La última habría sido en el siglo VII de nuestra era, con ampliaciones en el siglo X, y, según la leyenda, en el pasado ya se había erigido 2 veces más, igual de grandiosa, en los 2 periodos anteriores, como parece indicar el hecho de que alguna de sus pirámides esté construida sobre otra pirámide. Uxmal, que estuvo gobernada por un enano, como ya lo platicamos anteriormente, fue finalmente abandonada alrededor del siglo XV de nuestra era. Específicamente, en el año 1480 todo acaba. Hay quienes adjudican este final a la guerra. El punto es que la ciudad pierde a sus habitantes junto con sus sabios, profesores, jerarcas y sacerdotes, y nadie vuelve a saber nada de ellos. Hay quien asegura que hubo una epidemia terrible y que los sobrevivientes se refugiaron en el Petén. En fin, existen muchos mitos de la desaparición, y en este punto se mezclan la realidad con la ficción, y los hechos con la imaginación. El hecho es que la última gran civilización maya desapareció de la faz de la Tierra de la noche a la mañana, y que nadie sabe con certeza qué pasó con ellos, dónde están o a dónde fueron. Las grandes civilizaciones maya tienen 3 etapas bien diferenciadas: preclásico, clásico y posclásico, pero se sabe que pertenecen a una misma base cultural por la lengua, los glifos, los conocimientos de técnicas y tecnologías en construcción y pulido de materiales como el alabastro, las cuentas y la forma de medir los ciclos en relación con la observación de los cielos y las estrellas. También hay cierta uniformidad en los mitos y leyendas, plasmados en pictogramas y estelas, las cuales hablan muy poco de guerras o de acciones bélicas, lo que durante mucho tiempo llevó a varios investigadores a pensar que se trataba de un pueblo completamente pacífico, elevado, puro y espiritual. Tampoco se habla mucho de los sacrificios humanos, que parecen más frecuentes tras la invasión tolteca, pero además de las guerras y enfermedades, existen otros mitos sobre la desaparición de los mayas, como el del regreso de la gran bestia del caos. En esta leyenda se cuenta acerca de los hombres que llegaron muy alto y que desafiaron a los señores divinos creyéndose como ellos. Algunos mayas fueron elevados a los cielos sin tener que morir y sin tener que pasar por el inframundo frío y oscuro, pero esos han sido minoría. La mayoría y sobre todo los gobernantes han sido necios y soberbios, y a eso se debe su ocaso. El primero en caer fue el imperio de Chichén Itzá. El segundo fue Uxmal, ciudad maya entre los mayas, pero demasiado emocional y con muchos conflictos de normas, emociones y amores. Nunca pudieron poner de acuerdo sus cabezas con sus corazones y se tropezaban consigo mismos. Hay quien dice que desaparecieron por querer ser perfectos, aunque ciegos. Y bien sabemos que todos los excesos traen problemas, incluso cuando el exceso es por querer ser los mejores, por pretender ser los más buenos de todos los buenos. La tercera ciudad en caer fue Mayapán, y de ahí todas las demás también se quedaron vacías. Se dice que los señores de Mayapán llamaron a la gran bestia del caos y le pidieron que se los volviera a comer, de la misma manera que los había parido y como había hecho en otro tiempo, porque preferían estar en su vientre que quedarse a ver cómo retrocedía el tiempo en manos de los terribles demonios y dioses del inframundo que tomaban la tierra disfrazados de humanos. La señora del caos no se ve, ni se escucha, ni se siente, simplemente engulle a la gente y la hace desaparecer en un instante. Así chupó a todos los que vivían en las ciudades. Ella sí es real y poderosa, ella sí da mucho miedo, y es por eso que aunque lo dejaron todo vacío y dispuesto, los pueblos mayenses no se metieron a vivir ahí y siguieron quedándose en sus chozas o en la selva, porque ellos no querían que también los comiera. Ellos no se sienten tan sabios, ni tan importantes, ni tan adelantados para que se los lleve. Ellos están bien aquí. Ellos siempre han sido y estado, y no tienen ganas de desaparecer para siempre, porque el caos no es como la mayoría se lo imagina. No es violento, desordenado, ni ruidoso, sino vacío y ausencia, silencio eterno, donde ni siquiera te puedes morir para descansar un poco de las fatigas de la existencia. Otra propuesta que trata de explicar la desaparición de los mayas es la gran sequía. Otra más, la deforestación, donde según los mayas acabaron con la selva y sus recursos naturales, erosionando la tierra con sus técnicas de cultivo. Otra teoría habla de un honroso suicidio colectivo al saber que pronto llegarían los españoles y que prefirieron morir antes de la humillación. Prefirieron dejar los cuerpos físicos para poder volar con el espíritu. Otra tesis es la que habla de una evacuación estelar, ayudados por los hermanos mayores o los señores
señores de los cielos, lo que la cultura popular moderna llama extraterrestres. Y una teoría muy similar a esta habla de una abducción. Tanto en la evacuación como en la abducción, los señores divinos traerían a los mayas de regreso, para el año 2360 más o menos, según los cunes o catunes del calendario maya. Por último, para cerrar las especulaciones y leyendas sobre la enigmática ausencia del pueblo maya, queda la teoría dimensional, que nos dice que los mayas siguen aquí, solo que en una cuarta o en una quinta dimensión, observando el devenir del mundo sin que nosotros, simples seres tridimensionales, podamos verlos. Estas son las teorías más famosas acerca del abandono de las ciudades mayas. Y aún estaba fresco su abandono cuando en 1573 fue visitada por los frailes españoles, quienes un siglo después empezaron a estudiarla intentando adivinar cuál era la función de tanto edificio. Uxmal surge durante el tercer periodo maya, y en este lapso, de una u otra manera, itzáes y mayas convivieron durante mucho tiempo en la llamada Liga de Mayapán, que unía a las grandes ciudades de Mayapán, Chichén Itzá y Uxmal. Y sus mitos y leyendas suelen ser muy comunes y basados en dos libros sagrados, el Popol Vuh y el Chilam Balam. Cuando Hernández de Córdoba llega a la península en 1517, la gran cultura maya ya había desaparecido. Únicamente quedaron los pueblos mayenses. Y las interrogantes son: ¿qué fue del gran pueblo maya constructor de pirámides y conocedor del devenir de los cielos? ¿Qué pasó en los 300 años que estuvieron desaparecidos entre el primero y el segundo periodo? ¿Qué fue de ellos durante los 600 u 800 años que pasaron entre el segundo y el tercer periodo? ¿Dónde están o a dónde fueron los mayas que desaparecieron en 1480? La respuesta es Yucatán, es decir, no lo sé o no lo entiendo en lengua maya. De hecho, Gonzalo Guerrero menciona que Yucatán es una mala interpretación de la palabra maya Tectetan, que significa no te entiendo, no te entiendo. Y en parte eso fue la conquista, incomprensión absoluta. Pero también existe incomprensión acerca del paradero de los mayas sabios. De hecho, y de momento, nadie puede dar una explicación fidedigna y basada en hechos y datos certeros, porque no hay huesos de los millones de habitantes de Mayapán, Uxmal y Chichén Itzá. Esto es parte de los misterios mayas, misterios que también se encuentran aquí, en Uxmal, antigua ciudad maya de Yucatán, donde de acuerdo a Drumbalo Melquisedec, se encuentra un lugar minúsculo, un punto en el que empezaba a surgir de la Tierra una espiral. Esta espiral estaba conectada al centro de la Tierra e iba evolucionando y dilatándose a partir de Uxmal, la base, pasando después por Labna y luego a 5 ciudades mayas más, ubicadas en la península de Yucatán, donde de acuerdo al teósofo y arquitecto Manuel Amabilis Domínguez se encontraba la Gran Logia Amarilla, similar a la Gran Logia Blanca de los Himalayas. Amabilis dice que la brillante renovación del renacimiento atlante tolteca hace presencia en Uxmal, en la pirámide de la Divina, cuya escalinata principal en el poniente fue construida en esta etapa, acusando su majestuosa monumentalidad y solemne belleza, su legitimidad renacentista, como se admira igualmente en el Palacio del Gobernador que tenemos en pantalla, cuya grandiosidad de proporciones y suntuosa decoración son ejemplares. De igual manera, menciona que la pirámide del adivino es un templo solar. También habla de la fachada principal del edificio poniente del cuadrángulo de las monjas, en donde se pueden apreciar claramente figuras fálicas. Incluso la fachada principal del edificio norte del mismo conjunto de las monjas de Uxmal también tiene representaciones en alto relieve de animales fornicando, dándonos un mensaje muy importante. Pero quizá lo que más sobresale es el enorme falo de 1.70 metros de largo y 70 centímetros de diámetro, que se encuentra caído en el mismo lugar que ocupaba en la gran terraza del Palacio del Gobernador en Uxmal. La piedra de la que está hecho es distinta a la de la fachada del citado palacio. Existen en la misma ciudad de Uxmal otros dos falos gigantescos, uno en el centro del patio de las monjas y otro enfrente de la escalinata poniente del adivino, así como otros varios de menores proporciones encontrados en distintos edificios, pero todos fueron labrados en piedra de distinta calidad a la empleada en los parámetros de las fachadas. En Uxmal está el edificio de las tortugas, que tenemos en pantalla, cuyos caños de desagüe fueron sustituidos por otros de forma fálica.